vistió. ¿Con qué los vistió? Los vistió con vestidos de cuero, ¿cierto que sí? Y ese vestido de cuero, ¿de dónde salió? Salió de un cordero. O sea que el primero que murió fue el cordero que Dios utilizó para cubrir los cuerpos desnudos de Adán y de Eva. Ahora, cuando ellos salieron del Edén, ellos empezaron, Dios les pidió a ellos que hicieran ese sacrificio a él por medio de la muerte de corderos. ¿Se acuerdan de la ofrenda que ofreció Abel a Dios y la ofrenda que ofreció Caín? ¿Qué ofreció Abel a Dios? Un sacrificio de un cordero. ¿Por qué lo hizo? Porque ya sabía, sus padres le habían enseñado. Y dice el Espíritu de Profecía que lo que Dios quería enseñarle a Adán y a Eva era humildad y devoción. Cuando Adán sacrificó el primer cordero, dice que él recordó con tristeza lo que había hecho y se lamentó y se arrepintió de haber cometido pecado, y por esa razón ese animal o ese cordero estaba muriendo por el pecado de él. Entonces, el sistema de sacrificio empieza desde el mismo momento en que Adán y Eva salen del Edén. Ahora, vamos a leer el próximo texto del Espíritu de Profecía. Dice, en la misma página del Evangelismo, página 165, es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiera razón de la esperanza que hay en ellos. Ahora, yo me acuerdo, yo tengo que responder eso porque me acuerdo que una vez cuando fui a presentar el santuario en una iglesia, este tema, había un joven ahí en esa iglesia que no sabía qué era el santuario. Cuando yo pensaba pues que ya todos conocían qué era el santuario, él levantó la mano y dijo, disculpe hermano, pero ¿qué es eso de santuario? Bueno, pues vamos a ver que a ver, aquí se me pasó una. Vamos a devolvernos un poquito. En Éxodo capítulo 25 vamos a encontrar, no solamente en Éxodo capítulo 25, pero en Éxodo capítulos desde el 36 hasta el 39, empezando en el 25, vamos a ver que Dios mandó a Moisés a hacer un santuario. El santuario consistía de un lugar que estaba rodeado por unas ¿cómo se podría decir? Unas malla, pero que era de tela, como ustedes ven ahí, por ejemplo, en la figura, y dentro de las mallas de tela se encontraban unos muebles, y entonces Dios le dijo a Moisés que debía construir este santuario de la misma manera que él iba a mostrar a él para que lo construyera con los materiales que le dijera, que le iba a decir que lo hiciera, con los colores que le dijo que le iba a decir que lo hiciera, con las medidas también, iba a ser de las medidas que Dios le dijo a Moisés. O sea, que todo lo que Moisés construyó allí, lo hizo de acuerdo a lo que Dios le mostró a él. Ahora, este santuario está conformado por lo que estamos viendo, es el atrio, es el patio donde se encuentran los corderos y llevaban los corderos ahí donde está el altar de sacrificio. Eso lo vamos a ver poco a poco más adelante. Lo que vamos a ver ahorita era la razón por la que Dios le mandó a Moisés a construir este santuario. ¿Cuál fue la principal razón por la que Dios mandó a Moisés a construir el santuario? Es este texto que estamos leyendo o que tenemos en pantalla. Dice Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ¿qué? De ellos. Y dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Escuchen, miren que aquí se llama santuario, pero también se le llama tabernáculo. Tabernáculo y santuario también es lo mismo, así se le conoce al santuario, pero también se le llama como se le conoce como la tienda de reunión. También se le puede llamar como tienda de reunión. Tengo un sonido, ok. Mire que también se le llama tabernáculo. Tabernáculo viene de una palabra hebrea que significa morar
O sea que cuando se le llama tabernáculo a este lugar, significa que es porque Dios quiere morar en ese lugar. El propósito de que fue construido es para Dios morar en nosotros. Hay otro texto que dice claramente en Éxodo 25:40, donde dice que Dios le mandó a Moisés, mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hay un texto que quiero compartirles a ustedes donde vamos a leer claramente que Dios ha deseado siempre morar entre su pueblo, entre sus hijos. Siempre Dios quiso buscar la manera de estar entre nosotros, de morar en nosotros. Y mire lo que dice, vamos a buscar Éxodo capítulo 40, tienen su Biblia ahí, ¿cierto? Para que la usemos. Éxodo capítulo 40, versículo 34. Si alguien lo quiere leer, pues sería bueno para que de una vez participara. Éxodo capítulo 40, versículo 34. Yo lo voy a leer y más adelante si alguien quiere participar lo puede hacer. Dice así, entonces, perdón, vamos, Salmo 132, 13 y 16. Ese era el Salmo 132. A ver, Salmo 100. Muy bien, Salmo 132, versículos 13 al 16. Escuchen lo que dice aquí. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Entonces, este salmo que vemos aquí muestra claramente que Dios, su deseo siempre ha sido morar entre su pueblo y proveerle a ellos bendición. Hay una cosa interesante, y es que cuando Dios mandó a hacer el tabernáculo o el santuario, una de las formas como él expresaba que estaba conforme o que estaba contento con el santuario que se le había construido era que él moraba, o sea, bajaba al santuario, a la parte del lugar santísimo, en la parte de atrás de la gráfica que ustedes están viendo ahí, por ejemplo, la nube. Ustedes ven que en la parte de atrás de esa tienda que se ve ahí, hay una nube. Esa parte de ahí es donde Dios bajaba y su presencia se manifestaba en ese lugar. Entonces, de esa manera, no solamente así, sino que bajaba como en una nube de fuego, y de esa manera él expresaba que estaba satisfecho con el santuario que le habían construido, y así entonces bendecía el lugar. Y no solamente eso, sino que lo santificaba. Ustedes saben, hermanos, que una de las formas como Dios santifica un lugar es con su presencia. Cuando Dios está en un lugar, ese lugar es santo. Así de esa manera, entonces el lugar, cuando Dios descendía al santuario, el lugar entonces era santo. Por eso entonces, en Éxodo 40:34, que era el texto que habíamos compartido antes, dice así, Éxodo 40:34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó, ¿qué cosa? Llenó el tabernáculo. Esa era la manera como Dios expresaba su agrado por el santuario. Y lo vamos a ver que en todo momento, en las clases de templos y en las clases de santuarios que vamos a ver hoy, van a ver que siempre Dios manifestaba su presencia y de esa manera decía que estaba alegre, estaba conforme o aceptaba ese lugar para morar en él. Ahora vamos a ver otro templo. Y estamos hablando del templo de Salomón. ¿Se acuerdan del templo de Salomón? En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 2. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 1 y 2, nos habla acerca del templo que Salomón le construyó a Dios para que morase en él. ¿Y qué pasó también con ese templo? Bueno,
Dice aquí en Crónicas capítulo 7, versículo 1 y 2, dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió, ¿qué cosa? Fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, ¿porque qué? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Con esa forma, de esa manera, entonces Dios expresó que el templo que Salomón le había construido había sido aceptado por Dios para él morar. Ahora, quiero decirles algo. Ese templo, el templo de Salomón, ese fue el que fue destruido por Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor fue y sitió a Jerusalén, ¿se acuerdan? Y se llevó a los israelitas cautivos a Babilonia. Ese templo de Salomón fue destruido en ese tiempo. Ese fue en el año 586 antes de Cristo. Entonces, ¿se acuerdan cuando empieza a hablar Daniel que estaba en Babilonia y que fue puesto como uno de los principales del rey Nabucodonosor? Ese templo fue destruido. Y después ese templo sería reconstruido después en la época de Esdras, y nos vamos a dar cuenta más adelante cuando sigamos estudiando que esa profecía de la reconstrucción del templo de Jerusalén es una profecía que está también plasmada en el santuario y que vamos a poder nosotros estudiar, y que es una profecía muy, muy interesante porque nos habla acerca de lo que sucedió en aquel entonces, pero es una profecía que nos trae hasta el tiempo en que estamos viviendo y hasta la segunda venida de Cristo. El otro templo o el otro santuario que se construyó precisamente fue el de Esdras. O sea que después, en la época de Esdras, se reconstruyó este templo, el templo que fue destruido por Salomón. Y hay una profecía en Ageo capítulo 2, versículos 6 al 9. Miren lo que dice Ageo capítulo 2, versículos 6 al 9, porque es interesante, porque cuando fue reconstruido el templo que fue destruido por Nabucodonosor, el templo de Salomón, dice Ageo que ese templo iba a ser lleno nuevamente con la gloria de Dios. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Ese templo de Salomón que fue reconstruido en la época de Jesús, que fue cuando Jesús vino, ese templo nunca recibió la gloria como en las épocas pasadas, así con fuego y con la presencia de humo y algo así, de esa forma como se expresó Dios de la forma anterior. Pero en Ageo capítulo 2, 6, 9 dice que ese templo se iba a llenar con la gloria de Dios, con una gloria mucho mayor. Y mire lo que dice Ageo 2, 6 al 9, porque así dice Jehová. Dice, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las gentes. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el deseado de todas las gentes? Bueno, nosotros sabemos, ¿cierto? El deseado de todas las gentes es Jesús. ¿Y qué dice después? Dice, y llenaré de gloria esta casa. ¿Cuál casa? La casa que fue reconstruida por Artajerjes en la época de Esdras. En la época de Nehemías fue el que ayudó a reconstruir el templo de Jerusalén, el que fue destruido por Nabucodonosor. Y dice que esa casa iba a ser llena con la gloria de Dios. Y dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria, escuchen, la gloria postrera de esta casa. ¿Cuál era la gloria postrera de esa casa? La gloria que fue cuando Salomón construyó ese templo, fue llena con la gloria. Esa es la gloria postrera. Dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Perdón, la postrera es la que iba a venir, la gloria que iba a llenar esa casa, pero la primera es la que se llenó cuando Salomón construyó el templo. Entonces, el profeta Ageo está diciendo que la casa que fue reconstruida en la época de Artajerjes, por Nehemías y el pueblo que estaba en ese tiempo, dice que iba a ser mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Yo quiero decirles una cosa. ¿De qué manera
¿De qué manera fue que esa casa fue llena con la gloria de Dios de mayor forma que la anterior, cuando nunca hubo una manifestación de fuego? Mire, hermano, yo les voy a decir una cosa. Esta profecía de Ageo es una de las profecías que los judíos israelitas no han podido comprender. Le voy a explicar por qué. Porque ellos esperaban una manifestación de fuego de Dios para llenar la gloria de esta casa, pero ellos nunca tuvieron esa manifestación. ¿Cuál fue la gloria que llenó esa casa? La gloria del deseado de todas las gentes. Cuando Cristo entró a ese templo, en ese momento se cumplió, porque Cristo era Dios, hombre, ¿cierto? Dios encarnado hombre, y siendo Dios, entró al templo y llenó ese templo con la gloria de él. Pero como los judíos no aceptaron a Cristo como el Mesías o como el Hijo de Dios, entonces no entendieron y todavía esperaban que Dios se manifestara de otra manera para llenar esa casa. Y nunca entonces se pudo, ellos nunca pudieron ver esa manifestación porque no aceptaron a Cristo, que era quien había llenado la gloria de esa casa. Ok, muy bien, entonces tenemos hasta ahora el santuario, tenemos el templo de Salomón y tenemos el templo reconstruido en los tiempos de Jesús. Ahora, hay otro templo que es muy interesante y es el templo que está en el cielo. Acuérdense que nosotros ya dijimos que el santuario que fue construido por Moisés fue una réplica de ¿qué cosa? Del que está en el cielo. Entonces tenemos otro templo, es el celestial. En Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, habla acerca de ese templo. Dice, tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Por qué en este versículo dice el verdadero tabernáculo? Bueno, porque está diciendo que el que se construyó en el desierto y que construyó Moisés no es el verdadero, es una réplica de ¿quién? Del verdadero. ¿Y quién construyó el que estaba aquí en la tierra en el desierto? El hombre. El hombre fue el que construyó este tabernáculo, pero ¿quién construyó el que está en el cielo? Dice que lo levantó el Señor y no lo levantó ningún hombre. Ahora, vamos a leer otro texto que también nos dice acerca de eso. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículos, bueno, si alguien lo encuentra, me lo dice porque creo que no lo tengo aquí ahorita. Si alguien, ustedes tienen su Biblia ahí, ¿cierto? Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Voy a leerlo, escuchen lo que dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea que este texto dice claramente que ese tabernáculo o ese templo o ese santuario que está en el cielo, dice que fue no hecho de manos, o sea, no es hecho de esta creación. Ese texto también nos aclara bastante acerca de el tabernáculo que está en el cielo y que fue construido por Dios. Ahora, hay otro templo que nosotros también conocemos, que es Cristo Jesús. Cristo en sí era el templo de Dios. Ustedes saben que Dios se encarnó en la humanidad, en hombre, pero él siguió siendo como si fuera el templo. Es una manera de templo, porque él mismo lo dijo. En Juan capítulo 2, versículo 19 al 21, dijo lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, dijeron luego los judíos.
Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba de qué cosa? Del templo de su cuerpo. O sea que su cuerpo, el cuerpo de Cristo, también era un templo. Era el templo. Por eso cuando él dijo, destruir este templo, estaba hablando de su cuerpo y estaba refiriéndose precisamente a su muerte y a su resurrección. Porque él iba a estar 3 días en el sepulcro y al tercer día iba a ¿qué? Iba a resucitar. Entonces podemos ver claramente que Cristo también es una analogía de templo. Escuchen lo que dice en el comentario bíblico adventista acerca de esto. Dice, la analogía entre el templo literal y el cuerpo de Cristo no es tan lejana como podría parecer al principio. El santuario y después del templo tuvieron el propósito de ser la morada terrenal de Dios. Miren, hermanos, al decir esto, Jesús estaba diciendo que él iba a habitar como Dios entre nosotros. Si nosotros leemos, a ver, alguien que me busque Juan capítulo 1, vamos a buscar Juan capítulo 1 y versículos 14. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 14? Vamos a buscarlo. Porque allí entonces nos está diciendo que él precisamente era el templo de Dios y él era Dios mismo habitando entre nosotros. Voy a buscarlo aquí y lo voy a leer. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Muy bien, ya lo voy a encontrar. Muy bien, aquí lo tengo. Capítulo 1. Okay, léalo, hermano, léalo. Juan 1, versículo me dijo. 14. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Si ven, hermanos, ahí está hablando igual, precisamente está hablando de la gloria de Cristo. Una de las promesas que Dios ha hecho siempre, como lo hemos visto desde el principio, es el deseo de habitar entre nosotros. La manera como Él lo hizo es por medio del santuario, pero ahora eso se estaba cumpliendo en la presencia de Cristo. Ahora Cristo mismo, que es Dios, estaba morando entre nosotros, entre la humanidad, viviendo como hombre, pero con una vida perfecta. Y Juan claramente lo dice, y vimos al verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Mire que ahí está la palabra habitó. Esa palabra en griego, que también se traduce en hebreo, significa igualmente tabernáculo. Viene de la palabra tabernáculo, que es lo que nosotros estamos hablando, morar, moró entre nosotros, habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria. O sea que así como Dios había expresado su gloria en los santuarios, Cristo también con su presencia estaba mostrando su gloria entre la humanidad. Vimos su gloria y la gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Entonces queda claro que el otro templo entonces es Cristo mismo, pero hay otro templo más que vamos a ver, y es el siguiente. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ese es otro templo. Y en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Y dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. Es algo muy interesante. Yo les había dicho al principio que cuando Dios llenaba el templo con su gloria, ese lugar se convertía en un lugar ¿qué? Santo, ¿cierto? Es un lugar santo. Entonces igual cuando nosotros hacemos una reunión en el nombre de Dios y creemos que Dios está en ese lugar porque Él prometió diciendo que donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo, ese lugar se torna ¿qué cosa? Se torna santo. Igualmente, si nosotros creemos que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu Santo puede morar en nosotros, entonces nosotros deberíamos también ser ¿qué? También ser santos. Yo les quiero compartir un texto que habla precisamente acerca de esto. Y dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 17. Vamos a buscarlo. Yo tenía aquí los textos, pero ya se me perdieron. A ver si lo tengo aquí. 1 Corintios,
Primera de Corintios, capítulo 3, aquí lo tengo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Escuchen lo que dice allí. Vamos a leer desde el 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. El 17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué cosa es? Santo, santo es. O sea que cuando nosotros manifestamos ser cristianos, cuando manifestamos ser seguidores de Dios, nosotros nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a enseñarnos a nosotros. Y entonces de esa manera somos santificados, o sea, nosotros somos santificados por medio del Espíritu. Y entonces tenemos que empezar a vivir una vida santa. ¿Qué significa vivir una vida santa? No es como nos lo han enseñado, que es un santo es una persona que tiene una aureola y que no tiene nada ni se mueve y habla. No, significa apartados para buena obra, apartados para Dios, para hacer su voluntad. Por ejemplo, el sábado fue santificado. ¿Por qué el sábado fue santificado? Porque fue apartado de los otros días, de los 7 días, de los 6 días fue apartado para un propósito santo, que era adorar a Dios en ese día, y en ese día consagrarlo a Dios, alabar a Dios y glorificar a Dios en ese día, o darle honra. Muy bien, hay otro templo, ya vamos a terminar, otro templo más, y es el templo y es la iglesia. En la Biblia nos dice que la iglesia, el pueblo de Dios, nosotros como iglesia somos también, ¿qué cosa? Un templo. Mire lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente que edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, este texto que hemos acabado de leer nos dice claramente que nosotros como iglesia somos edificados en los fundamentos de los profetas y patriarcas. O sea, la iglesia de Dios es edificada en esos fundamentos, pero que Cristo es la piedra angular, la piedra preciosa, la que sostiene todo. Y entonces nosotros como pueblo y como iglesia y como templo, también entonces recibimos la gloria de Dios. O sea que su espíritu se mueve en medio de ¿quién? De la iglesia, se mueve en medio de nosotros cuando nosotros nos reunimos en la iglesia. Por ejemplo, ahorita en este momento que estamos reunidos, nosotros creemos que Dios está con nosotros, su Espíritu Santo está guiándonos y enseñándonos, porque no somos nosotros, no tenemos completa inteligencia para poder enseñar ni entender todas las cosas, y el Espíritu Santo viene y nos guía y nos enseña y nos muestra cómo hacer las cosas. Así que así como entonces el pueblo de Dios, la iglesia de Dios es templo y el Espíritu Santo viene a morar con su pueblo, nosotros como iglesia debemos también ser ¿qué? Santos. La iglesia debe ser santificada por medio del Espíritu Santo. Y para terminar, entonces vamos a leer un texto que es el texto que David expresó cuando se dio cuenta lo importante que es morar en el templo de Dios, el vivir en el templo de Dios. En Salmos, capítulo 84, versículos 4 y 10, el 4 y el 10 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. David expresó esto porque él comprendió lo importante que es entrar al santuario y conocer la bondad y la gloria de Dios personalmente. Que el Señor nos permita entender lo importante que es morar en su compañía, lo importante que es ser santificado por su presencia en nuestras vidas, y que todos estos enseñanzas que nos ha dejado su palabra, podamos entonces ponerla en práctica en nuestras vidas. Antes de que oremos para terminar, quiero decirles que mañana vamos a tener un tema, el segundo tema, y que se trata de lo general. Vamos a ver el santuario en su parte general, las 3 partes que tiene, esas 4 partes que tiene esta enseñanza del santuario. Esperamos que todos nos acompañen y que podamos aprender más de lo que trae el santuario en su enseñanza. Entonces, oremos y pidámosle la bendición al Señor y la gratitud por habernos enseñado hoy. Oremos. Amantísimo Padre, Señor bendito, gracias te damos nuevamente, porque para siempre es tu misericordia. En todo momento, Señor, tú nos estás enseñando, tú nos estás recordando que tú eres el único que nos puede dar solución a nuestros problemas. Posiblemente, Señor, tú permites que en nuestras vidas pasen cosas que de pronto a nosotros no nos gustan, pero tú sabes que son cosas que son necesarias, Señor, para que podamos consagrarnos más a ti, para que podamos reflexionar acerca de nuestras vidas, de cómo las estamos viviendo. Y por eso, Señor, hoy queremos acercarnos a ti y queremos entrar, Señor, en tu santuario, porque como dice David, es mejor un día en tu santuario que 1000 fuera de él, porque en tu santuario, Señor, nosotros podemos encontrar paz, podemos encontrar seguridad, podemos encontrar, Señor, todo aquello que necesitamos para tener fuerzas en estos tiempos difíciles. Te queremos pedir, Señor, que nos sigas acompañando en este estudio. Nos has mostrado, Señor, lo importante que es conocer la enseñanza del santuario. Es una parte fundamental en nuestras vidas. Tú lo has dejado allí precisamente por eso, Señor. Y sobre todo, Padre, tú lo dejaste porque es para nuestros tiempos, es para entender los tiempos que estamos viviendo. Por favor, Señor, que tú puedas mover los corazones de las personas que se interesen en conocer este tema y que mañana podamos tener amigos que puedan acompañarnos para aprender más de esto. Por favor, Señor, acompáñanos, que tu vida, que tu presencia santifique nuestras vidas. Que podamos, Señor, experimentar el gozo y la paz que solamente tú nos puedes dar. Te quiero poner en tus manos a los hermanos que nos están escuchando. Que tú puedas, Señor, cubrirlos con tu preciosa gracia y que los puedas cubrir también con tu justicia y que puedas ayudarnos a prepararnos concienzudamente, Señor, para estar listos aquel día que tú regreses en la nube de los cielos. Todo te lo agradecemos, todo te lo hemos pedido y todo, Señor, te lo agradecemos en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hasta mañana, mis hermanos. Que Dios los bendiga.